Bien, pues para terminar la jornada del sábado, contamos con un invitado que viene por primera vez. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué experiencia tienes con nosotros. Buenísima, seguro. Bueno, no pasa nada. Eso es normal. Y lo interesante es que uno esté nervioso, porque es señal de que tomas en cuenta muy en serio tu trabajo. Eso está muy bien. Bueno, viene en sustitución de Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández, por motivos de trabajo, ha tenido que ausentarse de Madrid y lo ha sentido mucho. En principio, él estaba ya dentro del programa, que tuvimos que rehacer y tal, porque no lo ha podido cambiar. Pero él me dijo, mira, yo tengo este problema, pero yo te voy a plantear una solución. Te voy a plantear que en mi sustitución vaya Jesús Ortega. Jesús Ortega, según sus palabras, literal, es un crack. Y yo, como a Lorenzo Fernández, además de que es un buen amigo, le creo totalmente, confío en él, confío en su criterio, pues le dije, pues ya mismo. Así que él me dio la referencia, los datos de Jesús, hablamos, nos entendimos a la perfección desde el primer momento. No obstante, yo le conocía, lo que pasa es que le conocía pues de por aquí, porque él ha venido muchas veces también a asistir a estas jornadas en otros años, pero como público, ¿no? Y bueno, pues ya voy a pasar a presentaros a Jesús Ortega. Es estudiante de periodismo y además dirige y presenta El Dragón Invisible, de Radio Castilla-La Mancha. Redactor de la revista Enigmas, ha sido galardonado con el primer premio de investigación El Ojo Crítico y ha participado en algunos de los más prestigiosos congresos sobre enigmas y misterios. Su ponencia de hoy, aquí la tenéis, Experiencias al final de la vida, ¿qué vemos antes de morir? Un título muy sugerente, nos va a interesar muchísimo, así que ya no pierdo más el tiempo, doy paso a nuestro invitado de hoy, Jesús Ortega. Bienvenido. Bueno, en primer lugar me gustaría, como no, agradecer a Gloria y a la organización de la Asociación Mil Caminos el que me brinden esta enorme oportunidad, por una razón muy sencilla. Vengo precedido, como decía, por recomendación de Lorenzo y entiendo que eso es bastante complicado, me pone en un brete bastante complicado. Lorenzo, yo lo admiro y lo respeto muchísimo como profesional, me parece un comunicador excelente, entonces estar aquí en una hora que desde hace ya bastantes años es la hora de Lorenzo, ¿no? Era la hora de sus charlas y siempre con gran éxito de audiencia, pues ya digo que impone bastante. Además es curioso porque yo a Lorenzo lo conocí personalmente en este mismo congreso. Era uno de los primeros congresos a los que yo acudía como público y nos conocimos en persona aquí. Entonces guardo un grato recuerdo del congreso sobre misterios de la ciencia y la historia pues de Alcobendas. Ya digo que han sido varios los años en que he venido como público, entonces verme en esta situación pues impone, me hace muchísima ilusión, me llena de orgullo, pero vamos a intentar suplir esos nervios con un tema fascinante. También me gustaría, como no, pues agradecer a todos los que estáis aquí esta tarde, no solo esta tarde para mi charla, sino los que habéis estado durante la jornada de ayer, la de esta mañana, con grandes compañeros y profesionales como los que han pasado por aquí. El tema, desde luego, como decía Gloria, es sugerente, yo creo que lo es. Es un tema que, bueno, yo empecé a indagar en él no hace mucho. Un estudio que comentaremos después salió en 2014, es un tema relativamente no reciente, como veremos ahora, pero bueno, con ese estudio nos da ese, pues digamos, ese empujón de la actualidad. Pero aparte de sugerente, es un tema complejo. Es un tema complejo, delicado. Escucharemos, bueno, expondré diversos casos recogidos en primera persona. Y lo cierto es que, claro, hablar de experiencias al final de la vida supone algo, como digo, muy delicado. Es enfrentarte a momentos que si por un lado quiero intentar dejar ese buen sabor de boca de, bueno, pues una experiencia hasta cierto punto bonita, positiva, como han concluido las investigaciones, pero a la vez abordarlo significa hablar de momentos difíciles en la vida de todas las personas, momentos en los que un familiar, un buen amigo, se ha marchado, ha muerto, y como digo, es abrir una cicatriz que en ocasiones no está cerrada del todo, y aunque creas estarlo, pues siempre te produce esa emoción. La muerte es
yo recuerdo muchas veces una introducción que hacía Fernando Jiménez del Oso en uno de sus maravillosos programas de televisión, y él decía que las únicas certezas absolutas que tenemos en esta vida es que un día nacemos y que otro morimos. Podríamos describir la vida de manera muy básica, de manera incluso un poco bruta, como aquello que acontece entre el momento de nuestro nacimiento y el momento en el que partimos. Quién sabe si aún más allá, lo veremos a continuación. Pero como digo, el fenómeno de la muerte sin duda es un fenómeno que se encuentra rodeado de mitos por toda la historia, por todas las culturas, como digo, a lo largo de todas las épocas. Y ese momento de incertidumbre, yo creo que más allá del cómo moriremos, del dónde, del cuándo, lo que realmente produce, si no angustia, al menos incertidumbre, es el después. Pero a veces olvidamos también el tránsito, ¿no?, entre esos últimos minutos, esas últimas horas de vida, y es un poco lo que vamos a intentar abordar en los próximos minutos, esas experiencias al final de la vida, qué vemos o qué dicen que se ve al final pues en los últimos minutos de nuestra vida. Como digo, la muerte se encuentra rodeada de mitos, de leyendas en todas las épocas y culturas. Esa incertidumbre que provoca, pues también, esa obsesión humana de intentar controlarlo todo, de intentar tenerlo todo bajo control, de intentar conocer todo, nos ha llevado a elaborar pues diferentes mitos sobre los presagios de muerte. ¿Qué es esto de los presagios de muerte? Pues señales, señales que nos hacen presentir o que se han interpretado a lo largo de la historia como que el momento de la muerte, bien para uno mismo o bien para alguien cercano, está inminente. Por ejemplo, los guerreros nórdicos, cuando veían a esta dama, a la valquiria, a esta guerrera, pues en el campo de batalla ya intuían que la muerte estaba próxima, o eso cuentan las leyendas. Los animales han sido también heraldos de la muerte. El cuervo, que se encuentra, pues es un ave casi que en todas las culturas o casi en todos los sitios representa, ¿no?, ese mal augurio, la muerte, como digo, en muchos sitios. Los Habsburgo, el Imperio Austrohúngaro, cuando veía estos cuervos sobrevolar, presentían o intuían que la muerte estaba cerca. El caballo también, en diferentes culturas, ha sido interpretado como símbolo o como heraldo de la muerte, sobre todo si es de color negro, ¿no?, que tendrá el color negro, esos tonos oscuros. De hecho, ya lo veíamos en la imagen clásica de la muerte, ¿no?, siempre representada con la túnica negra. Pero también muchos más animales. El búho, de hecho, en el Imperio Romano, cuando un lobo, por ejemplo, un lobo solitario o un perro negro, como aparece aquí, entraba en las ciudades, era interpretado por los emperadores como un símbolo de que las divinidades lo habían abandonado, y eso podía significar pues una problemática social o política, un mal augurio social o político, pero evidentemente también se interpretó en determinadas ocasiones como presagio de muerte. También el búho y el lobo, como digo, en ese Imperio Romano. Juan Ignacio Cuesta, que estaba ayer aquí, bien nos podría contar la famosa leyenda del Escorial del perro negro, ¿no?, que tanto asustaba a Felipe II y que dicen que acabó ahorcado en una de las paredes del monasterio por ese miedo, ¿no?, y por ese mal augurio, por ese presagio que traía. Fijaos, porque antes ya de seguir entrando en materia, me gustaría comentar un caso que recogí hace cuestión de semanas, no hace más de 3 semanas, con el compañero Miguel Pedrero. Estábamos hablando con una testigo, su nombre era, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, su nombre era Sonia, una chica gallega que nos estaba contando, como digo, otra historia, pero la conversación derivó y acabó hablándonos de una cosa que yo rápidamente identifiqué o la quise asociar con el tema que vamos a abordar hoy aquí, el de las experiencias al final de la vida. La experiencia, el audio no lo puedo reproducir porque nos pidió que no la grabáramos, pero la contaré por encima. Es bastante dura porque, como digo, su abuela materna, creo recordar, allá por 1950, se levantó una noche muy angustiada, porque había tenido una pesadilla en la que ella veía un humo negro, volvemos a lo negro, ¿no?, dentro de esta simbología de la muerte, bajar por las escaleras. Ella se levantó muy angustiada, la describía como una pesadilla horrible, terrible, pero evidentemente no le dio ninguna interpretación. ¿Cuál fue su sorpresa? Desagradable sorpresa, cuando 2 días después su sobrina, de apenas 2 años, 2, 3 años, nos decía, se cayó en el fuego donde estaban cocinando las sobras para darle a los cerdos en un caldero, allí, como digo, es una zona de Galicia. La niña ardió, la envolvieron en una toalla y la niña la bajaron con la toalla echando humo por las escaleras.
¿Casualidad? Quizá. ¿Precedente por esta pesadilla terrible? Quizá, pero desde luego mucha casualidad, ¿no? Y estaba antes Josep Guijarro hablándonos de coincidencias imposibles. Como digo, una experiencia desde luego muy trágica, muy desagradable, lo es. Una niña muy pequeña que sale ardiendo y que lo identifican con esa pesadilla del humo negro. Pero si ha habido presagios de muerte, también hemos intentado controlar el posible más allá. Y sin duda uno de los libros de instrucciones, por describirlo de manera muy sencilla, que ha intentado aportarnos las claves para movernos, para desenvolvernos, no a nosotros, sino a los antiguos egipcios por el más allá que ellos describían, es sin duda el libro de los muertos. El libro de los muertos, como digo, era un manual, un libro de instrucciones para enfrentar las diferentes pruebas que los que fallecían pues se encontrarían en el más allá. Pero si nos vamos a finales del siglo XV, nos encontramos con unos manuales de control, los podríamos definir como unos manuales de control que luego cambiaron, que son los ars moriendi, el arte del buen morir, como se describía o como se podría traducir. Eran unos manuales católicos que lo que hacían era, los primeros manuales, los que surgen a finales del siglo XV, lo que hacían era, digamos, era una especie de salvación, era una especie de pasaporte final al paraíso, ¿no? Contenía igual una especie de instrucciones para que el fiel, bueno, si a lo largo de su vida había cometido algún pecadillo, al final se leía este manual, lo estoy describiendo de manera muy gráfica, ¿no? Pues se leía este manual y digamos que daba las ciertas claves para intentar alcanzar el paraíso. Claro, ¿esto qué suponía? Pues que la trayectoria vital del fiel, del católico, pasaba a un segundo plano, porque al final, cuando llegaba a la muerte, pues se encontraba con este manual y, bueno, solucionaba un poco las papeletas. La Iglesia vio que esto no funcionaba y lo que hizo fue cambiarlo. Lo convirtió en un manual de vida, digamos, un manual de vida del buen católico. Es decir, qué normas hay que seguir, qué hay que hacer para alcanzar al final el paraíso. Y aquí ya nos encontramos unas representaciones bastante gráficas, porque además son muy comunes. Vemos a los santos, pero también a los demonios luchando por el alma del difunto. Como digo, y ahora avanzaremos y veremos qué es exactamente el efecto lecho de muerte y las experiencias al final de la vida, pero en el fondo esto ya describe algo parecido, ¿no? Nos encontramos precisamente pues, al mal y al bien representado por los santos. De hecho, en el cristianismo, en las experiencias al final de la vida, antes de morir. De hecho, en algunos de los relatos que describen la vida de la Virgen María, creo recordar por el siglo III, se habla de que el propio Jesús se apareció en los últimos momentos de su vida para guiarla, para acompañarla al más allá. También pasó con muchos santos, como vemos aquí. Pero bueno, es muy curioso, además son muy visuales, son muy bonitos, con esa estética medieval que tanto llama la atención. Pero aquí, por ejemplo, en este se ve muy bien, ¿no? A los santos y a los demonios. Se nos viene a la cabeza la imagen tan común del demonio y el santo en cada hombro, pues intentando guiar el alma o decantar el alma de la persona a un lado y a otro. Pues eso ya aparecía en estos ars moriendi. Pero digamos que lo que tiene que ver con investigaciones de apariciones, de fantasmas, podríamos decir que es a partir más o menos del siglo XVII cuando empiezan a estudiarse de manera medianamente seria el fenómeno, como digo, de estas apariciones, fantasmas. Ya en el siglo XIX, no en vano, es cuando ya surge y se empieza a extender por media Europa la doctrina espírita, ¿no? Esta doctrina que nos dice que es posible contactar con los espíritus de los seres fallecidos mediante diferentes métodos, pues es en este siglo cuando ya empiezan a distinguirse y empiezan a describirse distintos tipos de apariciones. Uno de los primeros estudios, precisamente, sobre este tipo de apariciones lo realizaron a finales de este siglo. De hecho, el libro se publica por primera vez en el año 1886. El título aparece ahí, que lo podríamos traducir como Los fantasmas de los vivos. Lo escribieron los investigadores psíquicos Garney, Myers y Podmore. Y ellos, fijaos, porque una de sus experiencias tenía como protagonista, una de las experiencias que relataban y que aparecía en el libro, tenía como protagonista al general Alfred Fitz. Él estaba en la India y de repente una mañana se despertó y se encontró con un amigo al que llevaba muchísimo tiempo sin ver. ¿Cuál fue su sorpresa, no? Qué agradable que un amigo al que llevaba tanto tiempo sin ver se presentara allí para verlo. Se saludaron, bueno, y le pidió, dice, bueno, mira, voy a preparar un té, ¿por qué no vas al porche y me esperas allí tomando un té? Muy bien. Cuando va al porche, allí no había nadie, ni nadie en la casa había visto al amigo. Bueno, una, digamos, actitud rara, ¿no? Una actitud extraña. Que vaya hasta India y que luego desaparezca,
¿Cuál fue su sorpresa? Y según describen en este libro, insisto, cuando semanas más tarde le llega una carta informándole de la muerte de este amigo que lo había visitado el mismo día, en el mismo momento en el que él lo había visto. Por aquí ya van los tiros de estas experiencias al final de la vida, pero es en la década de 1920 cuando estas apariciones ya suscitan pues, un poco más el interés de la ciencia. Y de hecho, uno de los primeros investigadores, podríamos decir, que aborda el tema, de hecho, él escribe un libro, aparece ahí, Visiones en el momento de la muerte, fue William Barrett. Él era profesor de física del Real Colegio de Ciencia de Dublín y formó parte de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Inglesas a finales del siglo XIX. Este libro, Visiones en el momento de la muerte, hay muchísimos casos, lo podéis encontrar en internet, está traducido, se puede descargar, es cortito porque es un libro que, si no recuerdo mal, se quedó incompleto, se publica en 1926, que es el año en el que muere William Barrett, y entonces intentaron, bueno, como pudieron, arreglarlo y sacarlo. Y aquí se cuentan muchísimas experiencias, entre ellas hay una que es la que llamó la atención de William Barrett, la que le hizo interesarse por este tipo de fenómenos. ¿Qué tiene que ver? Su mujer trabajaba como ayudante en los partos en un hospital, y una mujer de la que no se da el nombre, se mantiene de manera anónima, una mujer tiene a su niña, tiene a su hija, pero en esos momentos el parto no va del todo bien, y en esos momentos pues empieza a flaquear, ¿no? Las fuerzas le empiezan a fallar. Y ella en esos momentos se queda mirando a un punto fijo y dice estar viendo a su padre. Fíjate, claro, estamos hablando de un libro que aparece en 1926. Como digo, el espiritismo estaba en auge por aquella época. Y se hablaba, decían que quizás si para los escépticos no era una aparición, quizá podría haber transmisión telepática. Es decir, entre la enfermera o la doctora que la estaban atendiendo podría haber transmisión telepática de esta información o de este suceso y generar esa visión. Pero ninguna, ni la enfermera, en este caso, ni la ayudante, que era la mujer de William Barrett, ni la doctora que estaba atendiendo el parto sabían o conocían que el padre de esta mujer estaba muerto. Bueno, curioso, ¿no? Pero relatan, el caso así lo relata Barrett, así lo recoge, que también empieza a ver a su hermana. Efectivamente, su hermana había fallecido unos días antes, si no recuerdo mal, pero sus familiares, su marido y su madre en este caso, de la mujer que estaba ya muriendo, no le habían dicho nada porque, dado su delicado estado de salud, dado que, pues estaba con la niña y demás, no habían querido informarlo por si esto afectaba de alguna manera a la evolución. Entonces, claro, son las experiencias que Barrett describe, dedica varios capítulos, coincidencias en el momento de la muerte, en fin, y uno de ellos está dedicado precisamente a experiencias en las que estas personas que no han muerto, pero que están en ese límite, que están ya a punto de dar el paso a la última frontera, se encuentran con seres conocidos. Da un paso más allá porque ya no son seres que estuvieran fallecidos en conocimiento de la persona que los ve, sino seres de los que no tenían constancia que habían muerto. En este libro, como digo, que podéis encontrar, se relatan muchos más casos de esta índole, pero también nos encontramos con que en los años 60 los doctores Carly Sosis y el doctor Erlendun Haraldsson pues realizan, como digo, una investigación. En los 60 ya la plasman, aparece por aquí, en este libro, que además a mí me parece, lo digo sinceramente, un título súper llamativo, Lo que vieron a la hora de la muerte. Dice el subtítulo: Resultados de la investigación sobre más de 1000 casos de supervivencia tras la muerte. Ambos eran psicólogos y, como digo, analizan muchísimos casos de estas características con un cuestionario, con una serie de, ejemplos, ¿no? Toman diferentes muestras, diferentes test hechos desde el método científico, y a las conclusiones a las que más o menos llegan es que las personas fallecidas son la visión más común de este tipo de experiencias. Son de corta duración, estas son las conclusiones de su estudio, menos de 5 minutos, y la intención que parecen mostrar estas entidades que se aparecen en los últimos momentos de nuestra vida es la de llevarse al paciente, la de guiarlo, la de acompañarlo y hacer de guía pues, hacia ese supuesto más allá. Quedaos con los nombres porque luego en las conclusiones veremos algunas cosas que influyen y que son resultados muy interesantes de este estudio, porque ellos mandaron diferentes cuestionarios a enfermeros y doctores, sobre todo de India y Estados Unidos, y las conclusiones lo que arrojaron es una comparación bastante curiosa y vemos un sesgo cultural importante.
Pero vamos a empezar a describir más o menos o a intentar dar una serie de características de cómo podríamos clasificar estas experiencias al final de la vida. Lo más importante es que, a diferencia de las ECM, es decir, las experiencias cercanas a la muerte, es que estas experiencias al final de la vida se producen cuando el paciente aún está vivo. Valga la redundancia, ¿no? En las experiencias cercanas a la muerte se producen en un estado de muerte clínica. Sin embargo, estas experiencias al final de la vida son cuando el paciente aún está, digamos, en muchos de los casos que han recogido las investigaciones, como después veremos, aún está en pleno uso, más o menos, de sus facultades mentales, con la conciencia clara. De hecho, cuando se producen este tipo de experiencias, cuentan que si el paciente estaba un poco pachucho, por decirlo de alguna manera, estaba un poco con horas bajas, sin embargo, cuando relata estas experiencias parece que tiene un momento de lucidez. Ya nos estaremos preguntando si pueden ser alucinaciones, lo veremos después, pero ya digo que la diferencia básica con las experiencias cercanas a la muerte es sobre todo esa. Mientras las ECM se producen en un estado de muerte clínica, esto se produce cuando el paciente aún está consciente. Se pueden dar meses, semanas, días e incluso horas antes de la muerte. Suelen estar protagonizadas por familiares o amigos ya fallecidos. En una de las investigaciones recientes, en la que citaba al principio, la que se publica en 2014, hay diferentes, digamos, escenas representadas. Se habla también de mascotas fallecidas, de seres espirituales, de escenas, pues, por ejemplo, estar en un paisaje, estar en un parque. Es decir, no tienen por qué estar relacionada directamente con un ser vivo. Y, sobre todo, y en base a lo que parecen indicar, sirven, o parece que sirven, como aviso de que la muerte está próxima, como comentábamos al principio, como ese presagio, como ese heraldo de que, bueno, nos quedan pocos minutos de vida. Nosotros a continuación veremos casos en los que no es la propia persona que muere la que las protagoniza, sino a veces también personas próximas a esa persona fallecida. Y como digo, vamos a entrar ya en esta última investigación que se denominó efecto lecho de muerte, que sale en 2014, publicada en la revista americana de cuidados paliativos en Estados Unidos, en América. Estos cuidados, pues, que sirven como alivio, ¿no? Que son cuidados de alivio brindados al paciente, pues, que tiene una enfermedad grave o mortal, pues, para mejorar esos últimos momentos de su vida. El objetivo era, sobre todo, ver el contenido y comparar el contenido de diferentes sueños y visiones. Me vais a permitir que os lea las características del estudio para dar los datos de forma adecuada, porque lo que hacen es, se entrevista a 66 pacientes, de los que finalmente, una muestra de 66 pacientes, de la que finalmente se seleccionan a 59. El requisito era que todos fueran mayores de 18 años, excluyendo del estudio a todo aquel que estuviera diagnosticado de algún trastorno psicótico. Aquí, como veis, pues ya vamos intentando descartar posibles explicaciones a estas visiones. Todos los pacientes de esta muestra del estudio de la Revista Americana de Medicina Paliativa, todos los encuestados relataron al menos haber tenido un sueño o visión. Es importante, a veces no es una visión estando consciente, sino que se produce durante el sueño, llegando casi al 50% los que tuvieron esta experiencia durante el sueño. El estudio lo llevó a cabo, o lo dirigió, Christopher Kerr, que es investigador al frente del estudio en este caso, y desarrolla su labor en la unidad de cuidados paliativos del Hospice Buffalo. Llama la atención que, bueno, la sensación, ¿no?, de realismo y, sobre todo, lo iremos viendo a continuación, esa profunda sensación, bueno, de significado emocional, ¿no? El cuestionario que ellos hicieron era un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas del tipo: ¿esta experiencia la ha tenido durante el sueño o durante la vigilia? ¿Ha tenido en las últimas 24 horas, en la última semana? En fin, con preguntas cerradas, pero luego también daban, pues, esa opción, pues, a comentar sobre todo las experiencias que habían tenido. Y es curioso porque otra de las conclusiones a las que llegan es que aumenta la frecuencia de las visiones cuanto más próximos estaban de fallecer en este caso los pacientes. Como digo, es bastante curioso porque, bueno, ¿pueden ser alucinaciones? Pues aquí los investigadores hablan de que hay unas diferencias que luego veremos más en profundidad
y es que podríamos identificar la alucinación como algo que produce angustia, como que produce, no angustia, pero sí confusión en el paciente. No sabe muy bien qué es lo que está viendo, sin embargo, parece ser que estas experiencias las identifican bastante claro, no se sienten extrañados ni se sienten confusos al verlas. Identificaron 6 categorías, que en este caso el doctor, el psiquiatra José Miguel Gaona resume muy bien en su libro El Límite. Unas de ellas podría ser, por ejemplo, las presencias reconfortantes, y aquí pues aparece a menudo un ser querido, pues un amigo, un familiar, algo que produce consuelo. Preparación para irse de viaje, es curioso, en estos sueños o visiones pues se encuentran a estos mismos familiares, pero se los encuentran pues a lo mejor con una maleta, en un avión. Son algunas de las experiencias que aparecen recogidas. Es curioso porque también aparecen, como digo, en el estudio, que podéis encontrar también por internet, aparecen experiencias con animales, alguien que por ejemplo, ve a su caballo o a su mascota, también con seres religiosos, aunque son las menos. Mirar o interactuar con los muertos, con los fallecidos. Aquí ya sí que hay una interacción, bien sea en el sueño o en la visión, con el ser que aparece. Los seres queridos esperan, pues igual, se los encuentran en una actitud de espera. Vivencias angustiosas, no son muchos, el porcentaje no es muy alto, pero sí que hubo, dentro de esta muestra de 55 pacientes, de 59, perdón, sí que hubo experiencias negativas, como por ejemplo el de un veterano de guerra que estuvo en el desembarco de Normandía, y él, el sueño que tuvo fue bastante, desde luego, desagradable, en cierto modo, porque se encontró precisamente en esta escena, ¿no?, en este desembarco, rodeado de soldados muertos por todos lados, y de repente uno de ellos se levanta, va hacia él y le dice que le quedan menos de 2 semanas de vida. Él relata este caso a los investigadores y efectivamente a las 2 semanas fallece. Por eso digo que dentro de que hay vivencias angustiosas, a la conclusión a la que sí llegaron es que sirven, digamos, como para equilibrar o hacer un repaso de la vida, y aunque la experiencia sea negativa, en el fondo, aunque sea desagradable, como la que hemos descrito, sirve un poco como para reconciliar con nuestros propios recuerdos, con nuestro propio pasado, y bueno, hacer ese tránsito final un poco más sencillo. Y también asuntos pendientes. Esto es muy común, ¿verdad? En algunos casos de apariciones de fantasmas y demás nos encontramos con que, bueno, vienen a decirnos que algo se ha quedado sin resolver, que algo se ha quedado sin hacer. Por ejemplo, muchas experiencias de este tipo se producían con madres que, bueno, pues dejaban a su hijo, ¿no?, en los últimos momentos de su vida. Pero si os parece, lo que vamos a ir haciendo antes de llegar a las conclusiones es escuchar algunos casos en voz de los protagonistas, casos recogidos no hace mucho, y este caso lo he expuesto muchas veces, un par de veces, pero nunca he dicho que esta mujer que veis aquí es mi abuela. Y este caso a mí me lo contó mi madre, yo no tenía ni idea, pero cuando mi madre vio pues, uno de los reportajes que publiqué al respecto, le llamó la atención, dice, bueno, la abuela, es decir, mi madre en este caso, vivió algo por el estilo. Mi abuela falleció de un cáncer y en las últimas semanas pues decía ver lo que estamos comentando, decía ver a seres fallecidos. ¿Pudo ser alucinación? Bueno, pudo ser, pero lo cierto es que encaja dentro del perfil de casos. Y, por ejemplo, este audio reconozco que no es demasiado bueno, los siguientes sí, pero bueno, si la audición no es muy buena, ahora expongo yo lo que podemos escuchar. Pero como digo, mi abuela, en este caso, recibe una visita de un familiar, ya, bueno, estaba bastante mal la mujer, entonces pues ya recibía muchas visitas para despedirse. Y en una de esas visitas, ella, si el ratón me lo permite, a ver. Ahora. Mira, una vez vino un hombre a visitarla, que ya se ha muerto el hombre, por cierto, y ya el hombre pasó a verla. Y claro, de momento pues lo conoció al hombre y entonces dice, ¡ay, mi primo Leopoldo! Y ya, cuando ya el hombre ya se iba, dice, Leopoldo, ven. Y ya el hombre pasó otra vez, claro. Y dice, mira, ¿ves a mi madre? Dice, mira, que viene mi madre a verme. Bueno, ella decía que en este caso su madre
Coincide pues unas semanas antes de fallecer, ¿no? Hemos dicho que estas experiencias al final de la vida o el efecto lecho de muerte, este tipo de experiencias se producen en los meses, semanas, días y horas incluso previas a la muerte. Pues justamente unas horas antes de morir tuvo al parecer la visita de estos seres. Digo que ella decía, ay, mira ahí mi madre, mira ahí dónde está mi madre, o mira dónde está el abuelo. Y yo le decía, anda, pero ¿cómo van a venir a verte? Y decía que sí, que mira, que están ahí, que han venido a verme. Y yo, claro, yo decía, pues, claro, yo qué sé, tampoco, yo no le daba importancia porque podía ser que, claro, cuando estás así muriéndote, puede pasar, claro que sí. Yo es una cosa que creo que puede pasar. De hecho, a veces dicen que sí, que cuando te estás muriendo, que ves a tus seres queridos, que los ves, pero de verlos sí que decía, mira, que está ahí papá, o que está ahí la abuela, o está ahí mi madre. Bueno, esto es lo que comentaba, e insisto, esto horas antes de morir mi abuela, pues decía estar viendo a su padre en este caso. ¿Os acordáis de Sonia Pereiro, la chica que nos comentaba la experiencia de su abuela materna con el humo negro que bajaba por las escaleras? Pues también nos contó otra experiencia que, si bien no es una visita directa de ningún ser querido, ninguna figura religiosa, es un presagio que quizá podría entrar en esta categoría de otros, por decirlo de alguna manera, que aparece en la investigación del efecto lecho de muerte. Y ella contaba que en este caso su abuela paterna, en el 86 creo recordar, estaba ya en el hospital, pues igual, le quedaban 2 días para morir. Bueno, no lo sabían, pero a los 2 días falleció. Y recibió la visita de un familiar, de su cuñada, creo recordar. Bueno, pues Sonia nos contaba, en este caso al investigador Miguel Pedrero, al reportero Miguel Pedrero y a mí, que cuando recibe esta visita, su abuela se levanta muy alterada de la cama diciendo que le quiten las flores de los pies. Incomprensible, ¿no? No había flores en los pies. ¿Qué flores en los pies? Bueno, pues 2 días después fallece y, bueno, claro, fruto de, pues eso, el cuerpo empieza a hincharse un poquito, cuando ya está en el tanatorio, en el ataúd, ya está para hacer el velo, ¿no? El duelo, y los zapatos no le entran. Entonces, ¿qué hacen? Pues para que no se vean los pies descalzos, le ponen unas flores en los pies. Nos contaba Sonia que su abuela era muy pudorosa, que le daba mucha vergüenza, que ella, por Dios, ¿cómo se iba a ir a la otra vida descalza? ¿Cómo se va a ir sin completar el atuendo? Como digo, es una experiencia desde luego curiosa, no estamos diciendo nada, pero bueno, llama la atención, ¿no?, que previamente se levante muy alterada diciendo que le quiten esas flores de los pies y días después, pues precisamente tengan que recurrir a unas flores para que no se vean los pies descalzos en el ataúd. Pero ahora vamos a ir con otro caso que sí que encaja mejor en este efecto lecho de muerte. Me lo contaba una testigo de la que no podemos revelar el nombre, vamos a llamarla, por ejemplo, ¿no?, por llamarla de algún modo Asunción, y nos contó que tanto su padre como su hermano protagonizaron casos de experiencias al final de la vida. El primero de ellos fue su padre, que decía que durante mucho tiempo en una lámpara veía un trapo negro. Bueno, nada, ningún ser, nada. Los médicos le decían que bueno, que le siguieran un poco la corriente en ese sentido, que tampoco hacía mal, ni provocaba ni dejaba de hacer. ¿Para qué iban a decirle que no estaba viendo nada? ¿Para dejarlo como loco, por ejemplo? Pues no. Y ahora lo escucharemos. Pero sus hijas, bueno, pues le seguían un poco la corriente en ese sentido. De hecho, me contaba cómo incluso en un momento determinado hizo un poco el paripé la hija de subirse a una escalera e intentar quitar el trapo negro de la lámpara. Bueno, pues días después parece ser que ese velo, que ese trapo se cae y detrás de él, por decirlo de alguna manera, en vez de ver ese trapo negro, comienza a ver a su padre. Lo contaba de la siguiente manera. Y me decía, pero no lo ves, y yo decía, papá, si es que yo no lo conocí, es que yo a mi abuelo no lo conocí. Y yo decía, si es que yo no lo conocí,
Y decía, pero si lo tienes que ver, aunque no lo conocieses, lo tienes que ver. Y yo, claro, yo decía, me cuesta trabajo decirle que sí, porque parece que es que lo das por loco, pero me cuesta trabajo decirle que no, porque es que parece que le quitas esa ilusión que tiene él. Efectivamente. Entonces yo decía, bueno, yo veo algo. Pero no... Yo veo algo. No sé definir lo que es. Y él se quedaba tranquilo. Y estuvo viéndolo hasta que ya cayó en coma, 2 días antes de morirse, ya cayó en coma. Y ya él, no. Más o menos, ¿cuánto tiempo antes de entrar en coma, cuánto tiempo hacía, desde cuánto tiempo decía que veía ese trapo negro? Él estuvo por lo menos 15 días por ahí. Más o menos. Más o menos 15 cuando... días. Y estuvo 5 o 6 días que veía el trapo. Luego ya los demás de los días estuvo otros 7 u 8 días que ya era a su padre. Claro, cuando ya digamos... Ya era a su padre el que lo veía. Y lo ve unos, pues eso, 5, 6, Sí, 7 días. unos 5, 6, 7 días y ya fue cuando ya entró en coma y ya no, claro, ya no... Hombre. No lo he dicho al principio, pero yo estoy convencido de que muchos de los que estamos, yo he puesto el caso de mi abuela, ¿no? Pero estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí esta tarde, si no hemos vivido algo similar, conocemos a alguien que lo ha vivido. Son experiencias muy comunes y en las conclusiones veremos uno de los detalles que recalcan o que señalan los investigadores. Pero lo cierto es que, bueno, como digo, insisto, le pregunté, ¿no? Era más o menos de rigor, que, bueno, está fruto de una enfermedad, pues si estaba con sus capacidades mentales bien. Y esta mujer, Asunción, me decía que evidentemente lo único que desentonaba en el discurso, lo único que no encajaba, era esta supuesta experiencia. Y ya te digo que fueron 15 días antes de caer en coma, porque antes no, además él te conocía, él hablaba, él Sí. estuvo unos días que ya no conocía muy bien a quién, pero bueno, porque ya llegó también a quedarse ciego. Lo único, porque me has dicho que él la cabeza la tuvo bien... Él la cabeza la tuvo bien amueblada hasta que... Lo único que era un poco extraño, digamos, era eso, ¿no? Eso. Es lo único que salía un poco de... Eso, es que no salió otra cosa. Pero como digo, su padre en este caso no fue el único en ser testigo, por decirlo de alguna manera, de una de estas experiencias, sino que bueno, unos años después se tienen que enfrentar a una bofetada, ¿no? de realidad, por decirlo de alguna manera, a un suceso bastante duro, que es la muerte de su hermano. Y su hermano también dice ver a alguien en esos últimos momentos que lo acompaña y que le da la mano. Lo escuchamos. Y a mi hermano le pasó lo que a él. También. Pero mi hermano era la obsesión de mi madre. Ajá. Mi hermano era mi madre. Con tu madre. Porque mi madre, bueno, eso lo sabíamos nosotras, que a él se lo iba a llevar ella. Y de hecho él sí veía a mi madre. Él decía Incluso que venía y antes le daba la mano. Pero él fue una semana antes. O sea, una semana antes es cuando empieza a decir... Él fue una semana antes de morir, que fue cuando ya estuvo en la cama, que ya no... Y él decía que mi madre lo tenía agarrado de la mano. Bueno, en este caso, como oímos, era su madre la que lo acompañaba, o la que parece que lo acompañaba en estos últimos instantes, en estos últimos momentos de la vida. De hecho, aquí sí que hay un dato curioso, porque, bueno, fruto del dolor, fruto de las dificultades, ¿no? de la enfermedad, pues tienen que recurrir a la sedación en un par de ocasiones, pero ya en el último día no lo sedan las últimas horas para ver si, bueno, pues si les decía algo, ¿no? Si les quería decir algo. Ya el médico les había dicho que la muerte era inminente y deciden ya no sedarlo, pues para tenerlo consciente, digamos, para tenerlo lúcido en esos últimos momentos. Y llamamos al médico y fue el médico y nos dijo que le quedaban, dice, como mucho 2 horas, 3 horas, dice, el corazón está ya prácticamente parado. Entonces llamamos a mi tía, porque mi tía esta lo quería mucho. Y lo llamamos para decirle que si quería verlo con vida, que fuese. Llegó enseguida porque vivía muy cerquita. Y hizo la misma acción de siempre. Se sentó en la cama, le agarró la mano. Esa mañana ya no le pusimos sedación. Esto ya a la mañana del miércoles. ¿Sí? Ya a la mañana del miércoles. A las 8 por ahí él ya empezó a espabilarse para haberle puesto otra vez la sedación. Pero como ya nos dijo el médico eso, dijimos que ya no lo íbamos a sedar, a ver si nos podía decir algo antes de morir.
y no nos dijo nada. Pero a mi tía sí, cuando llegó mi tía y le cogió la mano y dijo, ahora sí ha venido a por mí. O sea, él vio a mi madre. Y ya... Y ya. Yo lo reconozco, a mí se me ponen un poco no los pelos de punta, pero sí que me emociono. Lo decía al principio, abordar este tipo de cuestiones tiene esa complicación, ¿no? Porque si por un lado podemos sacar esa interpretación positiva, ¿no? De, bueno, en este caso él creía o veía, ¿no? A su madre y, bueno, no puede interpretar o pueden pensar que no hizo ese último viaje solo, pero claro, la emoción, evidentemente, de recordar pues una historia de estas características, algo que, como digo, es un paso duro en la vida de una persona, pues tiene esa dificultad. Y ahora vamos a ir con un caso que amablemente pues me han contado, me han relatado, me han cedido los compañeros, en este caso Seila Gutiérrez, ¿no? de Misterios en Viernes. Un caso que no tiene que ver con la persona que fallece, no es ella la que ve una presencia o siente una presencia, sino que es su madre. La historia tiene su aquel. Es bastante compleja, es bastante dura también, es bastante dura porque tiene que ver con, en este caso, con la hermana de Seila, que muere cuando tiene 7 años, y su madre es la que protagoniza esta historia. Su madre era bastante escéptica, pero yo creo que lo más interesante, más que lo cuente yo, sea ella la que lo narre y la podamos escuchar, la podamos oír. Y un día, estando en la UBI, solo dejan entrar, como todos sabemos, a ciertas horas a hacer la visita, y ella entró en la habitación y de repente en el cabecero de la cama vio como lo que ella luego nos contó que intuyó, 2 siluetas, a lo que ella interpretó como si fuera un hombre y una mujer de color blanco totalmente, que estaban allí a la cama de mi hermana. Ella en ese momento recordó todo lo que había escuchado tiempo atrás a mi tía, en la que ella decía siempre que cuando uno estaba a punto de partir venían a buscarle, y en ese momento ella mentalmente, porque dice que en ningún momento habló, dijo, venís a por mi niña, ¿verdad? En ese momento dice que cada una de esas siluetas siguió por el lado de la cama que le correspondía, se dieron la mano y salieron atravesando la puerta literalmente. Ella siguió a esas siluetas, abrió la puerta y vio que allí no había nadie. Como digo, esto tuvo lugar en agosto de 1992, mientras la familia estaba de vacaciones, pues su hermana enferma y la tienen que ingresar de urgencia en la UCI, como bien decía. Se trata de un varapalo duro y, bueno, pues en uno de esos momentos duros, pues como bien decía, como bien escuchábamos, su madre entra en la habitación, ella ya estaba en coma y a pesar de, Seila hacía referencia a su tía, que era una mujer pues que decía tener cierta sensibilidad, que decía ver, que creía en este tipo de cuestiones, pero su madre no se creía nada. Sin embargo, cuando entra ella sola, se encontraba sola en la habitación, en la UCI, su padre se había quedado fuera hablando con el médico, pues se encuentra con esas figuras. Y mentalmente, digamos, sin comunicación verbal, por decirlo de alguna manera, más que preguntar, afirma, ¿no? Ella mismo, en cierto modo, afirma, ¿no? Interpreta que han ido a por su hija. Esas siluetas salen atraviesan la puerta, se trataba de una habitación acristalada, pero bueno, de repente ella abre la puerta para ir a buscarlas y ya no están, ya no las encontraba. Bueno, podría quedar ahí la cosa. Sin embargo, esa misma tarde, cuando, bueno, la UCI, ¿no? Pues tiene esos horarios limitados de visita, de hecho, esto fue pues alrededor de las 12:30 de la mañana. Estaban en el piso donde estaban, en Alicante, en el piso en el que se estaban alojando ese tiempo vacacional, y se está preparando una tila. Por la cabeza le pasan, lo escucharemos ahora, le pasan unas ideas bastante duras, pero en cierto modo comprensibles en esos momentos. Ella piensa en digamos, quitarse la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está pasando un trago muy duro. Se está preparando esa tila
y vuelve a ver una figura luminosa. Y en cierto modo, ahora lo oiremos, interpreta que, bueno, pues que ya es el final, ¿no? Que su hija, en este caso, pues ya va a morir. Y fijaos porque hay un efecto físico curioso. Os he dicho que estaba con el cazo de la tila y ella en todo momento lo tiene. No tenía entiendo que no tenía el seguro, digamos, de plástico para no quemarte, sino que era un cazo pues, de acero puro. Y ella, esta visión, todo este proceso lo pasa con el cazo hirviendo en la mano. De hecho, se le hicieron llagas en la mano, pero ella ni las notó ni le dolieron. Bueno, pues en esos momentos ve esta figura, se dirige hacia la terraza y lo que pasa es lo siguiente. Ella estaba totalmente desesperada. La única salida que ella estaba viendo en ese momento era quitarse del medio egoístamente, pero creo que es normal por quitarse parte uno del sufrimiento de aquellos días en los que estaba pasando algo que no entendíamos. Y lo que ocurrió fue que ella en un momento dado estaba pensando en hacer una locura en la que se estaba haciendo una tila, cogió el cazo en la mano porque notó una presencia, se dio la vuelta y dice que volvió a ver una de esas siluetas que había visto anteriormente en el hospital. Acto seguido, ella estaba pensando en cosas que no hubiera debido en aquel momento, pero dice que su primera intención fue salir a la terraza y a la que puso un pie para tirarse por la ventana, que estábamos en un cuarto o en un quinto, no recuerdo exactamente, dice que ella notó algo que la tiraba para atrás. Pero lo curioso de toda esta historia es que ella no se acordó de nada de lo que le había ocurrido hasta que después de fallecer mi hermana, unas semanas después, fue cuando le vino toda esta historia a la cabeza y recordó detalle a detalle todo lo que había pasado, ya os digo, unas semanas antes y que no había tenido conocimiento hasta el día de que ya pasó todo y comenzamos el duelo. Ahí fue cuando a ella le vino toda esta historia. Es curioso, ¿verdad?, que no recuerde nada hasta unas semanas después. La situación, desde luego, es dura, es difícil. Y bueno, esa sensación de algo que la agarra y la echa para atrás como para evitar que haga eso. Hemos venido comentando, lo veremos más adelante, que bueno, la mayoría de estas experiencias se interpretan como algo positivo, como una sensación de paz. Entonces yo le quise preguntar a Sheila precisamente qué interpretación hacía su madre de esta experiencia, ¿no? Es muy difícil dentro de una situación tan complicada, tan difícil, tan dura, pues interpretar esto de algún modo positivo. Pero bueno, lo que Sheila nos contaba era lo siguiente. En un cierto modo sí, porque además ella siempre decía que lo que le habían transmitido era paz, que no había tenido miedo en ningún momento, que a lo mejor hubiera podido tener una reacción de pánico en aquel momento al darse cuenta de que realmente venían a por su niña, o porque había algo extraño que no entendía, sino al contrario. Dice que ella en todo momento sentía paz, incluso contándolo luego y recordándolo no tenía nada de ninguna pizca ni atisbo de intranquilidad, ni de nada, ni de miedo, sino al contrario, que ella sabía perfectamente a lo que venían. Y además mi tía siempre hacía mucho hincapié que igual que vienen a buscarte buenos, vienen a buscarte malos, por así decirlo, y ella notó en ese momento, o lo interpretó así, de que los que habían venido eran los buenos. Entonces dice que en ningún momento tuvo miedo y que lo único que sintió fue paz y tranquilidad, que es una cosa que yo creo que también fue un bálsamo para ella en aquel momento. Es curioso porque, bueno, quizá esta experiencia yo la podría meter dentro del saco de las experiencias al final de la vida. No sé si dentro de las investigaciones que hemos comentado de la revista de cuidados paliativos, porque la experiencia no la vive la persona fallecida, sino una persona cercana, tan cercana como su madre. Yo le pregunté a Sheila por qué interpretación, qué hipótesis, podríamos decirlo así, ¿no?, extraía ella. Y lo cierto es que me sorprendió porque ella me contó lo siguiente, y es, como digo, una interpretación que yo no había valorado, pero me pareció desde luego muy bonita.
A ver si el ratón... Pero también yo a veces tengo otra teoría en la que mi hermana en aquel momento, días antes, le iban a haber desenchufado porque el encefalograma casi daba plano, porque la enfermedad que ella tuvo fue una encefalitis vírica, entonces lo tenía todo en el cerebro. Y justo cuando le hicieron el encefalograma, por ser una niña, dio un pico, y la dejaron. Pero yo a veces he pensado que incluso en ese momento mi hermana ya no estaba allí, ¿no? El alma o la energía, como lo queramos llamar, y sí que fue ella en ese momento quien estaba preparando a mi madre diciendo, estate tranquila, que estoy acompañada porque fuera la otra silueta, que no va a pasar nada. Incluso arriba, que fue la que en casa por la tarde, la que a ella la impidió el hacer la locura que iba a cometer en aquel momento. Tengo las dos teorías de que sea alguien que te prepara para el duelo que vas a iniciar, que te vienen a acompañar, o que incluso podía ser su energía o su alma la que en aquel momento la estaba preparando a ella, e incluso ya, como repito, la paró de hacer aquello. Ya digo que a mí la interpretación, esa posibilidad, me parece desde luego curiosa, ¿no? Bonita. El hecho de que esas siluetas que ella ve en un primer momento y la que luego, en cierto modo, la salvó o evitó que cometiera lo que quería hacer, fuera su propia hija, que, bueno, ya no estaba, sino que, bueno, pues estaba en alma, por decirlo de alguna manera. Es curioso porque, evidentemente, después de un trago, por decirlo de alguna manera, después de un suceso como este, pues fue en varias ocasiones al psicólogo, y la psicóloga, cuando la madre de Sheila le contó esta experiencia, lo que le dijo sencillamente es que, bueno, que hay cosas que no entendemos, que ella se quedara con esa experiencia como algo positivo y que en cierto modo pues sirviera, nunca mejor dicho, de paliativo. El siguiente y último caso me lo contó, me lo comunica, me lo expone Miguel Ángel Linares, también compañero del programa Misterios en Viernes, y tiene que ver con su abuela. Su abuela solo les contó esta experiencia a su madre y a él. Tuvo lugar pues a eso más o menos del 10 de marzo aproximadamente de 1996, y en este caso, como digo, es su abuela, la abuela de Miguel Ángel, la que en mitad de la noche, bueno, por determinadas cuestiones, se levanta de la cama. En cierto modo, bueno, pues ya digo, solía hacerlo de esta manera. Va al salón y en el salón se encuentra algo que desde luego no era común, no le había pasado anteriormente. Ya digo, lo que hacemos es, si quieres... A ver, un segundo. Bueno. Disculpad, el audio no está bien editado, pero la experiencia la cuento yo, ¿no? Como digo, su abuela y su abuelo, bueno, por determinadas circunstancias, dormían en camas separadas. Bueno, ya digo, por los motivos que tuvieran. Era más cómodo para ellos y lo hacían así, ¿no? Pues en un momento determinado, unas semanas antes de fallecer, se despierta, pues ya digo, en mitad de la noche, y va al salón. Y ve en el sillón, en el sofá, una figura a contraluz, una figura con rasgos, pero que ella no puede identificar precisamente. Es curioso porque Miguel Ángel hacía mucho hincapié en que estaban, si no recuerdo mal, en un 8º piso. O sea, es muy difícil que alguien se cuele en un 8º piso para estar sentado en un sofá. Ella ve esto y, como digo, no es capaz de identificar qué es eso que está viendo. Sin embargo, en un momento determinado, esa figura habla y le dice: Benita, te vienes con nosotros, no te asustes. Curioso, ¿no? No te asustes en una situación así. Y evidentemente ella se asusta y se va y se mete en la cama de su marido. Es decir, dormían en camas separadas, pero de esa impresión. Entonces su marido, pues en este caso el abuelo de Miguel Ángel, se despierta alarmado. Bueno, no, he tenido una pesadilla y bueno, estoy un poco asustada. Ella reconoció en esa voz que le habló, a su suegra.
bueno, un familiar más, tenía una relación normal con ella y es, como digo, pues eso. Miguel Ángel y su madre, en este caso, que son a los únicos a los que su abuela le cuenta la experiencia, le plantean la posibilidad de que sea un sueño, pero ella tenía muy claro que no fue un sueño. Y aunque lo hubiera sido, entraría dentro de la catalogación, como hemos visto, en la investigación hay sueños y visiones. Pues efectivamente, semanas después muere. Me comentaba Miguel Ángel también que ya en los últimos momentos, en los últimos días, sí que estaba muy medicada, sí que estaba bajo los efectos de mucha medicación y también refiere que está rodeada de mucha gente, pero evidentemente no le dan la misma validez por estar bajo los efectos de la medicación. Este, desde luego, es para mí un ejemplo paradigmático de lo que estamos hablando, de ese efecto lecho de muerte, de esos casos. Pero resumiendo, por hacer un resumen, estas experiencias al final de la vida, el efecto lecho de muerte, estaríamos hablando de visiones o sueños con seres fallecidos meses, semanas, días e incluso horas antes de la muerte. Según la mayoría de casos, las sensaciones de paz y de tranquilidad ayudan a ese trance, ayudan a ese último paso, ayudan a aceptar la muerte. La sensación realista y el marcado significado emocional. Y ahora vamos a intentar ver si existe una posible explicación. Alucinaciones, pues fijaos, hablábamos de William Barrett, físico de la Sociedad Psíquica Inglesa, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Inglesa, que publica Visiones en el momento de la muerte, y él decía en este libro: sabido es que existen muchos casos notables en los que una persona moribunda, poco antes de abandonar la tierra, cree ver y reconocer algún pariente o amigo difunto. Sin embargo, hay que tener presente que las alucinaciones de los moribundos son muy frecuentes. Él podía hablar de alucinaciones, sin embargo, concluía que estas experiencias no eran una simple lucubración del cerebro, ya que el paciente suele estar consciente y en uso de sus facultades. Yo no puedo afirmar eso de los casos que hemos expuesto. Quiero decir, tienen mi voto de confianza, pero en el caso, por ejemplo, de la investigación del efecto del lecho de muerte está hecha bajo unas condiciones científicas. Como decíamos, se aseguraron de que no hubiera problemas psicóticos, se aseguraron de la medicación que estaban tomando. No obstante, un libro que recomiendo, de Peter y Elizabeth Fenwick, El arte de morir, donde se aborda perfectamente este fenómeno, ellos decían que carece de sentido afirmar que las visiones en el momento de la muerte son solo alucinaciones. La alucinación se define como una experiencia sensorial que no se basa en la percepción física y que no es compartida por los demás. Así pues, por definición, la mayoría de estas visiones son de hecho alucinaciones, pero decían que hay otro aspecto desconcertante de estas visiones en el momento de la muerte. A cualquier persona, y es curioso, le cuesta entender por qué en esos últimos momentos en la que la mayoría de personas, hay casos en todas las familias, ¿no? Pero la mayoría de personas se encuentra rodeada pues, de sus seres queridos vivos, físicos. ¿Por qué en esos últimos minutos, por qué en esos últimos instantes nos acordamos de seres fallecidos? Por ejemplo, en el caso de la abuela de Miguel Ángel, su suegra, hubiera sido más normal que se acordara de su hija o de sus hijos o de sus nietos, ¿no? Continuaban, decían que, como digo, tratándose los testigos de pacientes terminales, los medicamentos con los que son tratados podrían explicar estas visiones. Pero los enfermeros, los médicos consultados por Peter, Elizabeth Fenwick, por los doctores Carly Sosis y Erlendur Haraldsson, por los encargados del estudio del efecto lecho de muerte, se aseguraron, ¿no? Y decían, sobre todo, insistían en que si las alucinaciones o las visiones fueran provocadas por medicamentos, insistían en que, producirían desconcierto, producirían confusión, pero no esa sensación de lucidez o esa sensación de paz. Ya digo que ellos insisten en que, es como si entendieran los pacientes lo que les está sucediendo. Sin embargo, la experiencia al final de la vida es una experiencia más espiritual que alucinatoria, afirman los investigadores. No es cosa mía, sino lo que dicen los que han investigado el tema en profundidad. Creencias, autoconfirmación. Aquí, por ejemplo, sí que nos dan determinada clave. Como digo, nos acordamos, recuperamos a los investigadores a la hora de la muerte, a los doctores Carly Sosis y Erlendur Haraldsson, porque, como decía, ellos hicieron diferentes test en India, creo recordar, y en Estados Unidos. Pero para no errar, diremos en Oriente y en Occidente.
y llegaron a la conclusión de que mientras en Occidente la mayoría, el gran porcentaje de casos tenía que ver con seres, con familiares fallecidos, amigos, en India, por ejemplo, en Oriente, sobre todo eran seres espirituales. Por lo tanto, vemos que hay un sesgo cultural en estas experiencias. Estamos viendo cómo influye la cultura, la educación, el contexto cultural en el que nos hemos criado a la hora de tener este tipo de visiones. Por lo tanto, vemos una marcada culturalidad. Conclusiones de los investigadores. Esto es importante y así que aquí sí que hago hincapié. Necesario investigar. Estas conclusiones se extraen sobre todo del estudio de la Revista Americana de Cuidados Paliativos, del que hablábamos, efecto lecho de muerte, e incidían, ellos no daban por cerrado el tema, pero incidían en que es necesario investigar. ¿Por qué? Porque estas experiencias, lejos de si hay o no hay un más allá, lo que está claro es que son beneficiosas para los pacientes, porque en cierto modo les reconcilian, les hacen afrontar ese momento de una manera más sencilla, más fácil. Importante, y en un congreso de estas características de misterio me parece fundamental decir esto, no ridiculizar este tipo de fenómenos, es contraproducente. ¿Por qué? ¿Qué generamos cuando ridiculizamos a las personas que cuentan estas experiencias? Que no las cuenten. ¿Qué produce eso? Que no tengamos elementos a la hora de elaborar una investigación. Si los ridiculizamos, ya digo, no descubriremos qué mecanismos se activan en la mente a la hora de este paso final. Para mí, y para terminar, como conclusión, estas experiencias al final de la vida, si no confirman la existencia del más allá, de una vida después de la muerte, sí que al menos demuestran que al final de esto que llamamos vida, pues algo pasa en nuestro cerebro, algo pasa a nivel psicológico, a nivel mental, que nos hace conectar pues con algo que, como digo, es necesario investigar. De ahí lo importante de no ridiculizar para que sigan saliendo casos de este tipo, porque, como decía, yo estoy convencido y, desde luego, estaría enormemente agradecido de que si aquí alguno de los presentes ha vivido una experiencia o conoce una experiencia de estas características, pues me la hiciera saber, porque, ya digo, me interesan muchísimo y son las que nos van a llevar a descubrir qué hay al otro lado, ya sea al otro lado de nuestra mente o al otro lado de la vida. Sin más, simplemente muchísimas gracias, de verdad. Bueno, creo que hay... Bueno, Jesús, darte las gracias. Has tenido un buen bautizo, yo pienso, se te ha dado muy bien. Así que yo creo que el tema es suficientemente interesante como para habernos tenido a todos muy calladitos. Yo pienso que sí, opino como tú que todo el mundo, la gran mayoría de las personas ha tenido una experiencia parecida, si no directa, pues indirecta, pero sí que conocen de cosas así. Y bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas para que, bueno, que nos des tu opinión también. Genial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece un tema interesantísimo el caso expuesto y yo quería contar un caso muy reciente, tan reciente como que tengo todavía a mi padre en el hospital. Esto ha sido el mes pasado. Él estaba gravísimo, los médicos nos decían que en cualquier momento se podía ir, que no veían que mejorase. Y bueno, hemos tenido ciertas experiencias que te las voy a contar, a ti y a todos los demás. Él ha estado medicado, pero la medicación que tenía era a base de antibióticos, no era nada, nada que le tuviera sedado ni nada de esto. Entonces, el caso anterior es que mi madre ya falleció hace 4 años, pasó una larga enfermedad y ella, todo su empeño era estar todo el día con la mano en la cara, tapándose los ojos y los ojos cerrados. Entonces, en un momento dado, el mes pasado, cuando mi padre estaba tan mal, se puso a hablar y decía, él miraba a un sitio fijo y decía, que era la frase que siempre él le decía a mi madre: quítate la mano de la cara,
abre los ojos. ¿Por qué tienes los ojos cerrados? Tuvo otros episodios de quedarse mirando al techo como extasiado y decirme a mí, ¿por qué hay aquí tanta gente cuando estábamos él y yo solos en la habitación? ¿Qué hace aquí tanta gente? Bueno, milagrosamente se puede decir, ha salido de esa gravedad, aunque sigue estando en el hospital. Y bueno, su cabeza rige también no mejor que la mía. Él no le hemos hecho ningún comentario, ni él ha comentado nada. Pero lo cierto es que tenemos la sensación de que mi madre estaba allí para acompañarle en el último viaje y por lo que sea no se le ha llevado. Pero él hablaba con ella. Pues yo te agradezco precisamente que te abras de esa manera y sobre todo pues que tu padre mejore y que todo vaya mejor y que la cosa vaya bien. Pero muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El caso que yo he vivido personalmente no ha sido la persona que estaba muriéndose, sino que lo he visto yo. Yo me quedo con una íntima amiga que se estaba muriendo, estaba con otras 2 personas, un hermano de ella y otra íntima amiga. Ellas se van a bajar, se van a comer y yo me quedo. Dice, ¿te importa quedarte sola con ella? Digo, a mí nada. Y al rato de estar ahí, pero o sea, no una silueta, ni una cosa blanca, ni una túnica, nada. Perfectamente, o sea, al lado de la cama. Su padre en la cabeza, que yo le conocía, su madre no la conocí, y su madre de espaldas, pero no con túnica blanca, no una cosa así, ¿quién puede ser? Y la madre de espaldas con un niño en brazos. Ella tenía una cara de dolor tremenda, con una enfermedad durísima, pero esa cara es como que se relaja. Ella no dice nada, pero la cara le cambia. Yo me quedo tan tranquila porque para mí la muerte es como de aquí para allá y punto, o sea, nada más. Me quedo tan tranquila y más que nada como diciendo, qué gozada, vete ya, deja de sufrir, que mira con quién estás, vete ya. Yo es que le decía así, vete. Suben de comer, sube una y yo le digo lo que me ha pasado. Digo, mira lo que me ha pasado. Digo, pero es que clarísimo, o sea, no me pueden decir, ya estás diciendo no sé cuánto, pero ¿cómo va a ser? Digo, me da igual, yo lo digo lo que he visto. Claro. Cuando estoy llegando a casa en el coche, me suena el móvil. Y me dice, no te lo vas a creer. Digo, ¿qué ha pasado? Que ha subido la otra persona y según ha entrado por la puerta, ella que parecía sedada, se incorpora un poco y le dice, no te puedes imaginar quién está aquí. Y ella dice, pues sí, están tal, y una se acaba de ir. Dice, no, están papá y mamá. Claro, entonces digo, pero ¿por qué te voy a decir una cosa? O sea, es que podía haber visto, yo qué sé, pero qué casualidad que esta persona cuando entra un hermano se da cuenta quién entra, porque cuando entró la otra persona no dijo nada. Ella cuenta cuando entra su hermano. Y en ese momento me llaman a mí por teléfono, me llama ella porque el hermano no sabía lo que a mí me había pasado. O sea, que esta experiencia ya no es solamente para el que se está muriendo. Es que yo lo he visto, pero clarísimamente, y a mí no pueden decir una silueta blanca, pero que no te da ninguna cosa, o sea, es que te da una tranquilidad, que te quita una importancia a la muerte, como diciendo, pero si es que allí vamos todos. O sea, que es que no tiene nada, y sobre todo dice que deja ya de sufrir, vete ya. Digo, mira lo que tienes aquí, vete ya. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es luego que me llamaran para decirme lo que yo acababa de ver. Claro. Pero que fue muy poco tiempo, no fue ni un minuto. No, o sea, no estuvo ahí una hora y estuve viendo y como... No, fue un flash como de 1 minuto, medio minuto, no fue más. No sí, fue experiencias más. Cortas, tal y como describían los amigas que trabajan en paliativos, que son enfermeras de gente que está en paliativos, que dices que la gente, porque no hablamos, dice, pero no muere nadie solo. Es que la gente se cree, es que no muere nadie, es que es impresionante lo que pasa aquí. No hay nadie solo, nadie. Eso es lo que puedo contar. Pues que he visto. Desde luego es desde luego ya digo impresionante, ¿no? Así que bueno, ni por bebo, mi parte ni nada. O sea, ni lesatines, ni tranquimacines, tampache. O sea. Jesús, lo primero es darte la enhorabuena. Muchísimas gracias. Me ha gracias. encantado cómo lo has presentado, de verdad. Y lo segundo, para que veas en esa línea que has iniciado.
hay que revisar mucho, y te digo por qué. Porque Carlos Osis, cuando os plantea en un momento determinado, habla de la culturización correspondiente a estos fenómenos. En los trabajos posteriores, él habla de que había sido un mal registro, porque se encuentra una circunstancia, y es el hecho de que en la India, donde recoge todas estas historias, que el factor es más aparición de entidades espirituales, las relaciones familiares apenas existen. Mucha gente no conoce a su propia familia. Claro. Entonces, claro, no era posible que viniera su padre, su madre o alguien por el estilo a buscarle, porque él no sabía originariamente que era el padre o la madre. Y uno de los datos más bonitos que hay, y digo bonitos porque me parece francamente bonito de eso, es que cuando él empieza a nivel crítico a de alguna manera comprobar esos casos, se encuentra que muchas de esas imágenes de esos señores que venían de donde fuera a buscarlos, luego eran contrastados con familiares, porque habían sido familiares que ellos no habían conocido. Es decir, que algunos casos salieron de ese estado cercano o sea, de final de vida, y pudieron contrastar que quien habían venido a buscarle era un familiar que él nunca había conocido. Ostras. Por eso te digo que es que hay muchísimos datos en ese aspecto que todavía no hemos empezado ni a rascar. Al principio. Pues muchas gracias, Manuel, de verdad. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es María Jesús. Esto que has contado debería saberlo todo el mundo, porque es la realidad auténtica. Nadie está solo. Y lo más hermoso es que al escuchar estas experiencias, las personas pierden el miedo a la muerte. Es lo importante, es lo que hay que conseguir, claro. Exactamente. Todos nos vamos a morir, mañana, dentro de un año, no sé, cuando sea, es igual. Pero quitan el miedo a la muerte. Porque el saber que nuestros seres queridos que están en el otro lado vienen a buscarnos, nos dan fuerza, nos da energía y nos da calma. Por eso esta misma conferencia o parecidas debería escucharlas todo el mundo, precisamente para quitar el miedo. Así que muchas gracias, me ha parecido fantástica y espero que la puedas contar muchas veces más. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado, Jesús. Ya sabes que es uno de mis temas favoritos. Yo quería contar una anécdota que me contó una prima mía, que es sobrina de una de las hermanas de mi madre. Mi tía falleció hace 4 años. Creo que no pude ir a un congreso en Cuenca por ese motivo. No sé si lo recuerdas. Sí, sí. Y bueno, pues ya era muy mayor, estaban en una residencia ella y mi tío. Y bueno, pues es ley de vida, ¿no? Yo no me pareció, pues eso, lo natural. Luego enfermó con el tiempo, a los 2 o 3 años, enfermó mi tío, su marido, cuñado de mi madre. Y bueno, pues estábamos esperando ya que falleciera, poco a poco entraba y salía del hospital. Y yo estaba pendiente de que también me avisasen pues, para ir al entierro al pueblo y esas historias de... Y entonces cuando fui al tanatorio ya, cuando había muerto mi tío, mi prima, que es como la tercera hermana que tengo otra, pues es la otra hermana más, me contó una anécdota preciosa. Me dijo, hacían turno los 3 hijos para estar pues 8 horas en el hospital con mi tío. Y mi prima, pues a las 12 de la noche, se fue para su casa, que estaba al lado, iba en Guadalajara y estaba al lado. Y entonces, pues esto me lo contó ya en el tanatorio, la anécdota, que fue una anécdota muy bonita. Llevaba ya mi tío desde la tarde anterior preguntando cuándo era el cumpleaños de su mujer que ya estaba en el otro lado. Y le decía, ¿cuándo es el cumpleaños de mamá?
Y mi prima decía, no, todavía no, mañana, o decía pasado. Y mi tío aguantó, ¿sabes? Cuando mi prima se bajó del hospital a las 12 de la noche, no llegó casi a su casa cuando le llamó su hermano, que acababa de fallecer mi tío, el 9 de enero, que era el cumpleaños de mi tía. Así que se fue con ella el día de su cumpleaños. Qué bueno. ¿Alguien más? Ya que estoy aquí arriba, aprovechar. Hola. Buenas tardes. Buenas. También me ha parecido muy interesante lo que habéis contado y es para contar una anécdota, no es mía, esta vez no todo me ocurre a mí, claro. Pero me ha recordado, bueno, es que es muy presente una señora, mi madre era de un pueblo de Zamora y un pueblo de 300 habitantes, ahí se conocen todos. Y bueno, había una chica que había estado muy mala, la hermana tuvieron un accidente de tráfico y la hermana era ATS y la cuidó muchísimo, 3 meses en la UBI, y nosotros sabíamos esa anécdota, pero no sabíamos más. Y un día, pues en un programa de radio, pillamos este tema de experiencias después de la muerte o cerca de la muerte y tal. Y eran 2 capítulos y lo vimos, vamos, nos lo absorbimos. Era una chica que curiosamente se llamaba como aquella otra, Paloma, pero claro, tampoco pensabas que era la misma persona. Entonces supimos, luego te puedo dar los datos, pero el apellido no me lo sé, pero el pueblo y eso, todo el mundo conoce a Paloma y lo que le pasó. 3 meses en la UBI y aquí no has hablado nada de lo de la experiencia, lo del túnel, lo de la luz. Claro, porque eso corresponde más a la experiencia cercana a la muerte. Pues eso, nosotros estuvimos escuchando el programa de 2 horas, simplemente viendo lo curioso, pero era todo lo que yo he podido leer en un par de libros que había leído entonces de experiencias y coincidía totalmente. Y lo que decía exactamente era eso mismo, la conclusión de todo el fenómeno y todo lo que le había ocurrido era que tenía, después de eso, que era una persona mucho más feliz, con una paz interior tremenda, que yo he llegado a conocer a esa persona, antes no la conocí, después. Esta es la famosa Paloma del programa, porque supimos luego que era, pues nosotros te oímos, y nosotros, claro, no sabíamos, esa experiencia la contaba como con cuentagotas, pero le daba un poco de pudor, y realmente impresionó. Nosotros decíamos, ¿cómo es posible? Y coincidía lo del libro que yo había leído con lo de esa experiencia, y sí, sobre todo es destacar lo que ha dicho la chica esta, la señora esta, que es la paz. Y luego yo he conocido a las 2 hermanas y efectivamente la hermana que la cuidó y la cuidó durante ese tiempo es súper nerviosa y sin embargo la otra hermana, la que le había pasado todo eso, o sea, le había cambiado la vida y era de una tranquilidad, o sea, era como conocer a una persona como un de estos chamanes o alguien así con una, no sé, una vivencia interior que dices, si he hablado nada más que 10 minutos o 15 minutos y sin embargo ya me ha transmitido paz y tranquilidad y bueno, está delicada de salud, no sé lo que se hará de ahora mismo de ella, pero vamos, que a una persona joven cuando le ocurrió y bueno, pues ahora pues tendrá unos 60 años, una cosa así. Bueno, luego si quieres te doy los datos. Genial, gracias. Hasta luego. Hola, soy Isabel, encantada, encantado. Enhorabuena. Gracias. Pues mira, quería preguntarte, porque todas las experiencias parece ser que son de enfermedades, digamos, largas, terminales. ¿Qué pasa con las muertes fortuitas? Es decir, cuando hay un accidente o cardiovascular, un accidente de tráfico o así, que están 2 o 3 días que no, hasta que mueren.
Pues fíjate, no es algo que tenga muy dominado, pero desde luego me lo apunto y si te interesa luego pues me das una dirección y me documento y te puedo enviar información. Pero sí que recuerdo un caso que yo recogí en su día, en el que el protagonista, digamos, murió precisamente de manera fortuita, de manera inesperada, un aneurisma. De repente estaba una tarde, le dio y, bueno, horas después fallece. Curiosamente, la semana previa a esa muerte, como digo, inesperada, ¿no?, que es por lo que en cierto modo me preguntas, la familia relata un inesperado o un cambio de actitud, desde luego, nada común. Al parecer, el marido, en este caso, el que fallece, era un poco frío, un poco distante, ¿no? Sin embargo, esa última semana, una semana antes de la muerte, empieza a cambiar y a hacer cosas que jamás habrían imaginado que hubieran salido de él. A él no le gustaba mucho ir a la playa, pues esa semana propuso ir a la playa con la familia. A él le gustaba mucho la paella, entonces muchas semanas se juntaban a comer paella, pero él era muy directo, no tenía problema en si el plato estaba malo decirlo directamente, decir esto está asqueroso, no me gusta. Pues ese día, uno de esos días, ya digo, durante esa última semana, su hijo se juntan y es su hijo el encargado de hacer la paella. Y toda la familia coincide en que esa paella estaba asquerosa y sin embargo él no dice absolutamente nada, se la come y sin problema. Y horas antes del aneurisma, él y su mujer eran fumadores y empieza a liar cigarrillos de manera inusitada, empieza a liar uno y otro y otro y otro y su mujer le pregunta, pero bueno, ¿qué haces liando tantos cigarrillos? Y él le responde, porque los vas a necesitar. La mujer va a echarse la siesta y bueno, le dice, no te vayas a echar la siesta, bueno, ¿pero por qué no me voy a echar la siesta? Tengo sueño, estoy cansada y me apetece echarme. Me voy. Bueno, pues luego, evidentemente, a posteriori, ya digo, ella se levanta de la siesta y un par de horas después se produce el trágico suceso. Entonces, no sé si te sirve un poco como ejemplo, porque ya digo que es un tema que no te puedo dar una respuesta más clara al respecto, pero si te sirve este caso un poco como ejemplo de que, bueno, también imagino que se darán, ¿no?, casos de este tipo, como yo recogí en su día pues si te sirve un poco, pero ya digo, si ahora te interesa puedes dar una dirección de correo, me documento, me informo e intento darte una respuesta, más información al respecto. Gracias. Bueno, Jesús, más que nada es felicitarte y muchísimas gracias por la confe y por todo lo que nos has enseñado. Gracias a ti, Luis. Y explicar una cosa personal que creo que puede tener mucha relación con esto. Yo tenía, pues mi abuelo, murió hace muchos años, yo debía tener unos 10 años, y tenía una relación con él extraordinaria, un cordón entre los dos. Sí, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, no se comportaba conmigo como un niño, es decir, un día bajé por la barandilla de la escalera y lo empujé a bajar por la barandilla y él, como yo bajé, él también bajó y se abrió la cabeza, ¿no? Es decir, con eso quiero decir, otra vez me perdí, era muy pequeño, yo tenía 3 o 4 años, ¿no?, y me perdí y él salió corriendo pidiendo socorro porque no encontraba al niño y entonces tomároslo con cariño, ¿no? Dice, no se pierde más, y entonces él me ataba con una cuerda y se ataba la cuerda al cinto y entonces paseábamos los dos, ¿no? O sea, quiero deciros que había un cordón realmente extraordinario. Cuando él falleció en una noche, pues falleció en casa, ¿no?, por la noche, y tanto mi madre como yo sentíamos que el abuelo estaba en casa. No lo habíamos visto, no pasaba nada, simplemente era una sensación, un sentimiento. Ya digo, yo debía tener 10, 11 años, ¿no? Entonces un día, para, no sé, estar convencido a ver qué pasaba, en la habitación estando solo, le hablé a mi abuelo y le dije, ¿estás aquí? Yo tenía el armario de mi habitación, tenía cosas como todo el mundo tiene, ¿no? Y había una caja de cartón pequeña vacía. Cuando acabé justo de hacer esa pregunta, la caja de cartón se cayó al suelo. Y entonces, bueno, yo con 10 años, bueno, no sé, pero no sé, también era un tipo un poco raro, ¿no? Y empecé a decirle, yo estoy muy bien, abuelo. O sea, a mí, de verdad, porque era mi velador siempre, había sido mi ángel de la guarda, ¿no? Y entonces, pues, oye, no, abuelo, si estás aquí, de verdad que no hace falta que te quedes, porque, bueno, la vida va a continuar y tal, ¿no? Y a partir de ese momento, ni mi madre ni yo volvimos a sentir esa sensación. Era simplemente para comentar un poco esa experiencia. Gracias, Luis.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho conocerte. Igualmente, gracias. Mira, mi hermano hace 3 años que murió. Y resulta que un día salgo de salón y me fui al pasillo de mi hija. Antes de entrar al pasillo, mira, se me presentó, ¡pum!, pegó un portazo, un golpe muy grande en la puerta y me se puso una luz azul clarita, muy bonita, y un traje color así verdecito, clarito, muy bonito. Y digo, ay madre, digo, este es mi hermano. Dije yo, digo, este es mi hermano porque a mí no me se puede venir nadie así. Me han pasado muchas cosas, pero vamos. Digo, pero otra cosa no puede ser, este ha sido él. Total, ese momento yo me gané mucho miedo, pasé miedo, porque me entró una cosa, parecía que me iba a ahogar, ¿no? Y cuando llega mi hija se lo dice, oye, mamá, digo, pues me ha pasado, hija, me ha pasado. Y entonces en ese momento llamé a Cira, llamé a mi cuñada y le dije, digo, Mari Carmen, ¿qué trae? Eso fue a los 3 días de morir, de enterrarse, fue cuando se presentó él. Mari Carmen, ¿el traje que llevaba mi hermano era este color? Dice, sí. Digo, ¿a qué se me ha presentado, hija mía? Se me ha puesto a la puerta del pasillo. Carmen, pues yo no he visto todavía nada de tu hermano. Digo, pues yo he visto a mi hermano, porque yo era mucho de él y casi siempre que iba a ir nada más que con él, y a tantísimo que yo siempre lo recuerdo a todas horas. Y a mí se presentó ese día. Ya no me ha vuelto más a presentar, porque digo, no te presentes más de esta forma, hijo. Tú vienes por la buena, por la mala no me vengas. Sí, porque me daba miedo, me dio miedo al portazo que pegó tan grande, que si llego hasta más de corazón, de verdad que me pasa algo, te lo juro, Pasé un miedo grande, lo que yo nunca lo he pasado, porque se me venían muchas cosas, que lo saben mis hijas, que se lo conté a ella, y nunca me ha pasado nada. Pero ese día yo pensaba morirme. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Pero tenía que contarlo, porque lo tenía que clavar. Gracias. Bueno, pues para ir terminando, a mí me gustaría hacer mi pequeña aportación. Yo he vivido muchas cosas y todas bonitas. Como estamos hablando de mensajes antes de la muerte, pues a mí me pasó algo con mi tía. Era la hermana de mi madre, la única hermana viva de mi madre. Y para mí era mi única tía, porque era con la que más habíamos convivido. Y mi tía enferma de gravedad, tenía un cáncer de colon y estuvo ingresada un tiempo bastante mal. Yo ya entonces tenía mi casa, estaba casada, tenía mi niña pequeña y recuerdo que yo estaba en la cocina, estaba cocinando, preparando la comida, cuando de pronto la escucho perfectamente su voz y me dice, niña, que soy la tía, me dice, soy la tía. Me quedé así y claro, allí no había nadie. Y me dijo que ya me voy. Y a la media hora me llamaron que había fallecido mi tía. Es como si se viniera a despedir. Bueno, de hecho se vino a despedir. Claro. Y me dice, soy la tía, para que supiera que era la única tía, ¿no? Claro. Y sí, ya me voy. Y se fue. Y la sensación que te queda, pues es de paz. Es de paz porque sabes que ahí está la conciencia se marcha de este plano, pero la conciencia sobrevive y se va a otro lugar mejor, a vivir en otro nivel de conciencia y con otros seres que están ya en ese nivel, por lo tanto los que nos han precedido, pues allí se encuentran. Y bueno, pues es un mensaje de esperanza, ¿no? Como que la vida, tal y como decía María Jesús, teníamos que saberlo todos para quitarnos ese miedo terrible, ese miedo ancestral a la muerte que existe en nosotros y que nos lleva a veces a realizar cosas un poco extrañas, ¿no? Si no tuviéramos miedos, estaríamos libres y seríamos mucho más felices y más auténticos.